En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Convocados por nuestra patrona, la Virgen de Araceli, comenzamos esta novena en su honor. Venimos a sus pies a implorar todas las gracias que necesitamos. Y a celebrar la Eucaristía, porque María, mujer eucarística, siempre nos lleva a su Hijo, a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el que da sentido a nuestra vida. Comencemos nuestra celebración reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que vuelvan al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan
sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ilustrísimo Señor Vicario de la Campiña, querido David, querido Francisco, hermano sacerdote, Agustín, seminarista, hermano mayor y Junta de Gobierno, directiva de la Archicofradía de Nuestra Señora de Araceli, aracelitana mayor y damas de honor de la Virgen, miembros de la Coral Lucentina, muy queridos hermanos todos en el Señor. Es para mí un honor venir otro año más a predicar esta novena en honor de nuestra patrona, la Virgen de Araceli. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el que perdura, nos ha dicho Jesús en el Evangelio. En este contexto de las fiestas aracelitanas nos sentimos convocados por la Virgen de Araceli para esta solemne novena en la que podríamos pedirle a ella que nos enseñe a descubrir ese alimento que no perdura, del que nos habla Jesús en el discurso del pan de vida del capítulo 6 de San Juan. Porque María, la Virgen de Araceli, es la que tiene que enseñarnos a descubrir el misterio que hay escondido en la Eucaristía. María es una mujer eucarística. Así tituló el Papa Juan Pablo II, ya santo, el capítulo 6 de uno de sus últimos escritos, una carta que se llamaba Ecclesia de Eucaristía. Dedicó un capitulito muy bonito para explicarnos la relación que hay entre la Eucaristía y la Virgen María. Lo decía el Papa, que sabemos, por el libro de los Hechos de los Apóstoles y los Evangelios, que María estuvo con la primera comunidad cristiana, con los primeros cristianos, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia reunida en el cenáculo, estando María con los apóstoles. Y nos recordaba el Papa que en ese intervalo de tiempo María estaba con los apóstoles, y ¿qué harían los apóstoles? Celebrar la Eucaristía. Ellos habían sido consagrados sacerdotes en la última cena, el Jueves Santo, y en la espera de Pentecostés celebrarían la Eucaristía. El Papa nos invitaba a sintonizar con el corazón de la Virgen. ¿Con qué emoción escucharía ella las palabras de la consagración? ¿Cómo participaría de aquellas Eucaristías celebradas por San Pedro, por San Juan, por los apóstoles? ¿Qué significaría para la Virgen comulgar? Era como repetir en ella el misterio de la Encarnación, cuando su corazón de madre y el corazón del Hijo latían al unísono. También nos dice el Papa que esas palabras de la Virgen en las bodas de Caná, cuando les dice a aquellos sirvientes, haced lo que Él os diga, como que anticipan esas palabras de Jesús el Jueves Santo en la última cena, cuando Jesús dijo a los apóstoles, haced esto en conmemoración mía. María como que se estaba anticipando,
estaba dirigiendo su mirada y su indicación a Jesús, que iba en el futuro a instituir la Eucaristía. Cuando ella pronunció su sí al ángel, que le anunciaba la misión de ser la Madre de Dios, ella dijo: fiat, hágase en mí según tu palabra. Fue el sí de María, por el que nos ha venido la salvación a todos los hombres. Y nos dice el Papa en este documento que se parece mucho ese sí de la Virgen María al amén de la persona que se acerca a comulgar. Cuando recibe el cuerpo de Cristo dice amén. Es un acto de fe, como que está confirmando que en la forma consagrada está el mismo Jesucristo, y eso lo dice con su amén, con su fiat, con su hágase. La Virgen María nos dice que si Jesús pudo transformar aquella agua de la boda de Caná en el vino, ¿cómo no va a poder transformar un poco de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre? De manera muy hermosa también nos dice el Papa cómo en el misterio de la visitación de la Virgen María, su prima Santa Isabel, fue el primer sagrario de la historia. Así lo dice el Papa. La Virgen María, nuestra Madre de Araceli, el primer sagrario de la historia, porque llevaba en su seno, en sus entrañas, al mismo Jesús, al Hijo de Dios. Y cuando se encontró con su prima Santa Isabel, como que esa presencia de Jesús salía por los ojos de María, por la voz de María, alegrando a todos los que estaban a su alrededor. Y al pie de la cruz, María anticipaba esa comunión espiritual, ese ofrecimiento junto con la cruz de Jesús que cada uno de nosotros estamos invitados a hacer cada vez que comulgamos. La Virgen María es, por lo tanto, una mujer eucarística que tiene que enseñarnos a descubrir ese alimento que no perdura, que es el pan de vida y que es alimento para nuestra esperanza. Queridos hermanos, creo que estaréis conmigo en que nuestro mundo, nuestra diócesis de Córdoba, nuestras familias, cada uno de nosotros necesitamos esperanza. Yo no sé si es cosa mía, pero me parece que una de las peores enfermedades que estamos padeciendo en nuestros días, en nuestro momento contemporáneo, es una gran falta de esperanza. Llámese crisis económica, llámese una situación cultural y social complicada. Algunos dicen que no estamos simplemente en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época, con todo lo que eso significa, en un mundo globalizado, en el que a través de un clic del ordenador se nos abre una ventana al mundo, un mundo con muchísimas posibilidades, pero también con muchísima desorientación, con muchísima falta de esperanza. Necesitamos esperanza. Me contaban hace unos días que una madre de familia, cómo tendría que verse desesperada, había ingerido una botella de lejía, los médicos no habían podido salvarla. Cómo nuestra vida nos pone al borde de estas situaciones tan dramáticas, porque nos falta un sentido para vivir y nos falta una esperanza en nuestra vida. Y esa esperanza es el pan de vida. Es Jesucristo, que se ha quedado como compañero de camino nuestro en la Eucaristía. Y María nos lo señala con el dedo. María, mujer eucarística, nos quiere decir que Jesucristo está con nosotros. Jesucristo no es un difunto que nos dejó unas hermosas palabras o un bonito ejemplo de cómo tenemos que vivir. Jesucristo es mucho más que el personaje más importante de la historia. Jesucristo es alguien viviente, alguien real, que tiene su corazón palpitante en la Eucaristía. Por eso venir a la Eucaristía es encontrarnos con Jesús, que ha querido hacer ese milagro. Si nos dijeran que en Roma o en cualquier ciudad de Europa existe la presencia sacramental de Jesús, ¿cómo no iríamos? Haríamos peregrinaciones para encontrarnos con el cuerpo consagrado de Jesús, con la sangre de Jesús. Pero si resulta que eso no está en Roma, ni está en ninguna ciudad, está en todos los altares donde se celebra la misa a diario. Ahí está el pan de vida, ahí está la esperanza para nuestra vida.
Quizá conozcan el testimonio de un obispo vietnamita, que el Papa Juan Pablo II convirtió en cardenal, el cardenal Van Thuan. Ya murió. Estuvo bastantes años prisionero en una cárcel de castigo en el Vietnam, solamente por su condición de obispo católico. El Papa Juan Pablo II, que había conocido su testimonio, le llamó a Roma en el año 2000 a que predicara los ejercicios espirituales que en el tiempo de Cuaresma realiza el Papa con toda la curia del Vaticano. Aquellos ejercicios luego se han transcrito, hay un libro que se llama Testigos de Esperanza. El testimonio es precioso. Aquel obispo fue apresado deprisa y corriendo, no pudo llevarse nada consigo, estuvo en una primera situación en una celda insalobre, con mucha humedad, unos cuantos metros cuadrados. Él dice que tenía que cantar cantos en latín de la liturgia para no olvidarse de que era persona. Y cuenta que estuvo varias veces al borde de la desesperación, sin encontrar sentido a aquella situación. Luego ya pudo pasar a un régimen un poco mejor, pero aún así vivían en grupos de 50 prisioneros y dicen que para dormir tenían 50 centímetros. Una situación terrible. Él le pidió a sus feligreses, a través de algunos mensajes, que le enviaran lo necesario para celebrar la Eucaristía. Y entonces los feligreses, que eran muy imaginativos, le enviaron un frasquito así de pequeño que ponía medicina para el estómago. Le preguntó el guardia que le custodiaba: ¿está usted enfermo del estómago? Y él comprendió. Se trataba de vino. Vino para que pudiera celebrar la Eucaristía. Y nos cuenta este cardenal que en su palma de la mano, cuando se apagaban las luces de la prisión, en aquellos dormitorios con tantos como había, él, recostado en la cama, ponía 3 gotitas de vino y una de agua, pronunciaba las palabras de la consagración, celebraba la misa. Y cuenta en ese libro que fueron las misas más hermosas de su vida. Consiguió que cerca de su camastro estuvieran 5 católicos, también vietnamitas, que habían sido condenados a aquella cárcel, y cuenta él emocionado cómo se turnaban toda la noche para adorar al Santísimo, porque ya pudo conseguir algunas formas que guardaban en unos paquetes de tabaco para luego repartirlos a los otros presos que sabían él que eran católicos, de manera clandestina, sin que nadie se enterase. Dice que eran noches de adoración al Santísimo en aquella cárcel. Pero lo más impresionante es que nos dice este cardenal Van Thuan que todo cambió después de la celebración de la misa y de la comunión durante aquellos años de prisión. Se notaba una alegría especial, una resignación especial para aquellas condiciones tan duras como estaban viviendo. Y el título que le pone a sus memorias: Testigos de Esperanza. ¿Qué nos está diciendo el Papa Francisco? Está enviando con su testimonio, con su mismo rostro, que está impresionando tanto, no solo a católicos, sino también a no católicos, que tenemos que ser testigos de esperanza. Y esa esperanza la encontramos en la Eucaristía, en el cuerpo consagrado, real y viviente del Señor, en ese pan que perdura para siempre. Nos ha dicho el Papa Francisco en su última exhortación que no podemos ser católicos con cara de funeral. Y mirad que las circunstancias que vivimos nos invitan a poner esa cara, pero nos dice el Papa que no podemos ser católicos de Semana Santa sin Pascua. Estamos en la Pascua, en la que celebramos la resurrección del Señor, y con Cristo, compañero de camino y pan de vida, lo podemos todo. Ya el próximo jueves celebramos en la diócesis la fiesta de San Juan de Ávila. Es el día en el que nos reunimos los sacerdotes, propiamente la fiesta es el sábado, el día 10. Y San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que
desempeñó su ministerio muy cerca de nosotros, aquí en Montilla. Es un gran maestro para que nosotros podamos descubrir la esperanza que está contenida en la Eucaristía, en el pan de la vida. Solamente con su ejemplo, sabemos que él estuvo enfermo, con una enfermedad hepática los últimos años de su vida, casi ya no podía levantarse, pero no dejaba de predicar el día del Corpus. Sabemos también que celebraba la misa muy despacio, sin prisas, con lágrimas de emoción. Quiso poner en su sello personal una imagen del Santísimo expuesto. Y decía San Juan de Ávila que el bocado divino de la comunión en cada misa es suficiente para la reformación de todo el pueblo cristiano. Fíjense bien lo que dice el doctor de la Iglesia. Si los cristianos comulgáramos bien, se haría la reforma de toda la Iglesia. De hecho, él fue un precursor de la comunión frecuente. Ahora a nosotros nos parece normal, los niños con 9 años hacen la primera comunión, podemos comulgar siempre que lo deseemos, tenemos sacerdotes, tenemos Eucaristía en nuestros sagrarios. En aquel tiempo no era tan fácil, la comunión no era tan frecuente. Fue una de las peticiones de San Juan de Ávila al Concilio de Trento, que a los fieles se les facilitara comulgar. ¿Y por qué insiste tanto San Juan de Ávila en la comunión? Pues porque es medicina y alimento. Son las dos palabras que él más subraya en sus escritos. La Eucaristía, medicina. ¿Medicina de qué? De nuestras enfermedades espirituales. De nuestras enfermedades espirituales. Y es que el hombre de hoy, que tiene acceso a nuestra medicina con tantos medios tecnológicos, sin embargo, a veces no sabe cómo curar las heridas de su corazón, las heridas de su alma, que son heridas de desesperanza, la tibieza, la mediocridad, las dificultades para amar. ¿Y cómo se nota esto? En el matrimonio, en la familia, en el mundo del trabajo, en la sociedad, en la universidad, en el ocio, en el deporte. ¿Cómo hay tantos corazones heridos que no encuentran medicina que les devuelva un sentido para afrontar la vida con optimismo, con esperanza? La Eucaristía es también alimento. Una persona que no come se debilita, le falta vigor. Un cristiano que no se alimenta de la Eucaristía, ¿cómo va a resistir las tentaciones? ¿Cómo va a dominar sus pasiones? ¿Cómo va a vivir según los mandamientos? ¿Cómo es posible una vida cristiana sin Eucaristía? Habrán oído hablar de aquella historia de los mártires de Abilene, una ciudad del norte de África, en el siglo IV. Fueron sorprendidos en una misa que estaba prohibida por el emperador en un domingo. Y al centurión que los llevaba prisioneros les extrañó cómo sabiendo que se jugaban la vida, seguían reuniéndose para celebrar la Eucaristía. Le preguntó uno de ellos: ¿cómo sois tan insensatos, sabiendo que está prohibido y que vais a ser condenados a la muerte? Y aquel cristiano le dijo: es que sin Eucaristía no podemos vivir. No podemos vivir. Podremos conservar la vida física, pero nos faltará la vida espiritual, nos faltará una esperanza para vivir esta vida. Decía San Juan de Ávila que la Eucaristía es un certificado del amor que Dios me tiene. Hay que pararse a pensar esto, porque a veces, y hemos celebrado hace poco la Semana Santa, decimos: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Muy bien. Y contemplamos el Calvario, la cruz, la humillación de Jesús, los tormentos, la sed, la flagelación, la coronación de espinas. Y a veces podemos pensar: muy bien, eso es lo que Jesucristo ha hecho por el mundo. Como abulto. Pero cuando comulgamos, Cristo se entrega a cada uno. Nadie puede comulgar por su vecino. Quiere decir que la redención que Jesucristo nos ha obtenido en la cruz se nos aplica a cada uno cada vez que comulgamos. Comulgar significa que Dios te dice que lo que hizo en la cruz lo hizo por ti, por ti, por ti y por mí.
Dice San Juan de Ávila, la Eucaristía es un certificado de que Dios me ama a mí. La peor pobreza, decía la Madre Teresa de Calcuta, y ella sabía de pobreza, es la soledad. ¿Y quién puede tener derecho a sentirse solo si Dios está con nosotros? Si Dios viene a mi corazón cada vez que le comulgo y renueva mi esperanza. Termino, la Eucaristía es ese pan de vida que perdura. María es ese sagrario viviente, mujer eucarística, que nos señala dónde está la esperanza, dónde hemos de ir a vivir esa agua que salta hasta la vida eterna y ese alimento que calmará nuestra hambre. Pero nos dice San Juan de Ávila, para comulgar bien necesitamos tener aparejo, dice él, en ese castellano antiguo, estar aparejados para comulgar, o decir, dice San Juan de Ávila, preparar buena posada para Jesús, buena posada. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? ¿Con un corazón limpio? Yo, cuando venía para acá, pensaba dos cosas, ¿no? La primera que pensaba es, qué regalo tan bonito a la Virgen si en esta novena comulgamos bien. Le ofrecemos a ella el fruto de nuestra comunión eucarística. La otra cosa que se me ocurría es pediros que recéis por las vocaciones. Normalmente no tengo un auditorio tan grande y tengo que aprovechar estos momentos para deciros que nuestra diócesis de Córdoba necesita sacerdotes. Pues tenemos un seminarista de Lucena, gracias a Dios, y en los últimos años pues se van ordenando también de Lucena. Pero no podemos bajar la guardia. Y el Señor nos dijo, orad al dueño de la mies para que envíe operarios a la mies. Orad, nos mandó Jesús que pidiéramos. Entonces, juntar las dos cosas. Pedirle a la Virgen que cuando comulguemos hoy, le preparemos a Jesús una digna morada, como esa oración de comunión espiritual que dice, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Virgen, con vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Yo quisiera, Señor, recibirte así. Y una vez que le recibamos, decir, Jesús, mándanos sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía no hay esperanza. Y si no hay esperanza no tendremos ese pan de vida que alimenta toda nuestra vida y que da sentido a nuestra existencia. Santa María de Araceli, tú que eres altar del cielo, condúcenos a tu Hijo, que ha querido quedarse con nosotros en la comunión, para que le comemos, para que le podamos comer y para que alimentados con Él nunca falte esperanza en nuestra vida. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas y las de toda la Iglesia. Para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los fieles, a imitación de María, mediten y conserven en su corazón y anuncien con celo lo que han oído del Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que nos hace a lo humilde
consuelo a los tristes y conceda su ayuda a los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el que miró la humillación de María, su esclava, ponga también su ojo en nuestra debilidad y haga obras grandes con nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por la intercesión de Santa María, nos amemos, no solo con palabras, sino con obras y de verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración de tus hijos y haz que experimenten siempre en sus vidas el gozo y la paz de Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendiga. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga. Bendito seas, Señor, que sufriste para el futuro de la tierra y trabajo de la resurrección de tus hijos. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Jesucristo. Bendito seas por siempre. Me domina, ven y quítate el pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia,
podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Miguel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pase contigo. Pase contigo. Espíritu. Pase contigo, hermano. Pase contigo, hermano.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo ha pedido mucho por ti, amor. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Oh Dios, que a la bienaventurada Virgen María te has dignado conceder tanta gracia para que no sea abandonado ninguno de los que en ella confían. Concédenos a tus siervos que, constituidos bajo el amparo de la advocación de Nuestra Señora de Araceli, siempre gocemos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Agradecemos a don Antonio Prieto, que es el rector, el seminario mayor y menor del seminario de Córdoba, que un año más haya querido estar aquí con nosotros. Han sido entrañables las palabras de su homilía, hablándonos sobre el misterio de la Eucaristía y cómo debemos recibir el cuerpo y sangre del Señor dignamente, que es la mejor manera de honrar a nuestra Madre, recibiendo con santidad de vida y en gracia de Dios el cuerpo y la sangre del Señor, como nosotros veneramos a su Madre, a la Virgen María, de la mejor forma. Agradecerle pues que se haya desplazado desde Córdoba, ahora regresa otra vez a Córdoba y pues aquí tiene tu casa, don Antonio, nos ha pedido que recemos por las vocaciones. Es verdad que últimamente pues surgen vocaciones de Lucena, pero siempre se ha dicho que cuanto más mejor, ¿verdad? Que haya muchos y santos sacerdotes. No podemos quejarnos en Lucena porque hay vocaciones, pero cuantas más mejor. Así que desde ya le pedimos a la Virgen Araceli por la vocación, para que surjan no solamente sacerdotes diocesanos, sino de todo tipo de vocaciones para la Iglesia. Podéis ir en paz. Salve Regina.
Exacto.